Bueno, pues comenzamos entonces el curso. Avanzaremos hacia el objeto voz y de ahí intentaremos conectarlo con un concepto de la última enseñanza de Lacan, que algunos han llamado el inconsciente real, ¿no? O lo real del inconsciente. A ver cómo lo articulamos, porque evidentemente, siendo lo real, entramos en un terreno donde nos separamos de lo simbólico y de lo imaginario, con todas las dificultades consabidas. Así que, así que vamos a ello. Yo quería empezar en cualquier caso, como os dije, dando algunas ideas de la presentación que hice el otro día sobre el fantasma del vampiro, ¿no? En el Congreso sobre expresionismo alemán y sobre recepción del expresionismo alemán. Claro, tenía dos ventajas. Tenía la ventaja de que Lacan había dicho cosas significativas en el seminario 10 sobre el fantasma del vampiro o sobre la imagen del vampiro, y tenía nuestro circuito que nos permite conectar lo oral, lo anal, lo fálico, lo visual y lo invocante de una manera gráfica y yo creo que poco a poco un poquito más clara, ¿no? Un poquito más mejor conectada. No todo queda en lo abstracto y en cualquier cosa vale para cualquier cosa, sino que se establecen unas relaciones un poquito más determinadas. Así que con esas dos ventajas pude preparar esa presentación, que podéis acceder a ella. Yo os he mandado el link del Congreso y ahí podéis buscar las diferentes ponencias. Bueno, empiezo por recordaros la cita que me sirvió un poquito, la cita de Lacan del seminario 10, está en la página 256, y que me sirvió un poco pues, de soporte, ¿no? para hacer esa presentación. En la página 256 del seminario 10, Lacan dice: la imagen del vampiro nos revela la verdad de la relación oral con la madre. Nada menos, ¿eh? La verdad de la relación oral. Y dice después, no voy a leer, ya no voy a volver al seminario 10, por lo menos así leerlo textualmente, pero él sí dice: más allá de la angustia de vaciamiento, lo que cuestiona es la función de la madre. Es decir, cuando habla de que nos revela la verdad de la relación con la madre, lo que nos viene a indicar es que la fantasía del vampiro cuestiona la función de la madre. Lacan lo hace a su estilo, no dice mucho más, no lo detalla, no lo explica, así que, como siempre, nos deja ese trabajo a nosotros. Al ver la obra, digamos, fundamental, expresionista, sobre el tema del vampiro, que es la obra de Murnau, ¿no? Nosferatu, se puede apreciar muy bien el trato, el modelo vampírico que utiliza Murnau en su obra, cómo él interpreta la novela de Drácula de Bram Stoker, hace una interpretación absolutamente genial, particular, y obviamente desde su estética expresionista, que es muy importante justamente para hacernos llegar lo que creo yo que él tiene en la cabeza sobre el vampiro. Y lo interesante era que era lo que basé la presentación en el contraste que se establecía entre el Nosferatu de Murnau y el Drácula de Coppola. Murnau nos presenta un Nosferatu totalmente distinto, no solo por el nombre, que el Drácula que recoge Coppola de la novela de Stoker. Coppola, creo que es en el 92, si no me equivoco, la obra de Coppola, de Drácula de Bram Stoker, la obra cinematográfica, y la de Murnau es 70 años antes, o sea, en el 22. Por lo tanto, nos va muy bien todo el proceso que ha habido para reflejar algo que Lacan no dice,
y es como la imagen del vampiro nos sirve para cuestionar lo oral, pero también nos sirve, eso él no lo menciona tanto, para cuestionar lo fálico, puesto que toda la evolución, ya también esto no es solamente una cuestión de Murnau, ¿no? Hay todo un mito vampírico que conecta con lo erótico, con la seducción y con lo erótico, que ya está recogido no tan claramente, no tan evidentemente en la novela de Stoker, pero que Coppola lleva al primer plano. Por tanto, esa era la idea de la presentación. Para nosotros se puede entender un poco mejor viendo, os lo voy a poner una vez más, viendo nuestro esquema. Lo que espero que lo veáis, bueno, porque a mí ahora no me sale la imagen. ¿Me podéis confirmar que lo veis? ¿Alguien? Que abra un momentito el micro. Se ve. Sí. Vale, gracias. Muy bien. Bueno, pues justamente lo que tenemos en ese pasaje de Murnau a Coppola es el pasaje del oral a lo fálico, ¿no? El pasaje de lo oral a lo fálico que en el esquema está representado en esta flechita que va de lo que hemos llamado angustia de vaciamiento del otro, es el tiempo o el punto de angustia que ubica Lacan en lo oral, en la fase oral, al deseo de castración del sujeto, que es como hemos ubicado el punto de llegada en el nivel fálico, ¿no? Ese es el pasaje que las dos obras ilustran. Y eso es un poco lo que yo quería plantear. En Murnau, el vampiro es absolutamente lo oral ancestral. Y es muy interesante el hecho de que él lo que toma del vampiro, lo que toma del Nosferatu, es lo que en la misma obra llama la esencia de la maldad. Si es esencia de la maldad, aquí lo fálico, que conecta con lo simbólico, queda fuera, queda excluido, totalmente excluido, diría yo, ¿no? Y también por eso el vehículo expresionista es un vehículo privilegiado. Como Lacan plantea que el punto de angustia en lo oral es la angustia de vaciamiento del otro, lo que viene a, de alguna forma, establecer la fantasía del vampiro es que el otro no se vacíe, ¿no? Una forma de calmar esa angustia de vaciamiento del otro. En vez de ser el sujeto el que chupa, ¿no? El sujeto del parásito, se invierten los papeles y el sujeto es el parasitado, es el chupado, ¿no? Esa es la inversión. Sabíamos, lo vimos el año pasado y lo ejemplificamos también con todos los casos de bulimia y anorexia que vimos, que para tramitar, para que el sujeto circule por el circuito, que es de lo que se trata, por el circuito que os planteo, tiene que haber una renuncia a hacer valer ese deseo de separación del pecho que tenemos en el circuito y que señala Lacan, y por tanto una renuncia a comer, ¿no? ese objeto, ¿no? por parte del sujeto. Frente a esto, frente a esta renuncia que permitiría la circulación, está el hacerse objeto en la fantasía vampírica, hacerse objeto del otro. No digo madre, como ha dicho Lacan, bueno, para, ya sabéis, intentar separar las funciones, ¿no? de las personas. Es el otro del oral, ¿no? El otro que porta el alimento, el otro que porta el pecho, aunque Lacan especifica que el pecho es del niño, no de la madre, ¿no? Por eso
puede caer de su propio cuerpo, del cuerpo del niño, como un objeto A. Entonces, si me hago su objeto, en la fantasía del vampiro, el deseo de separación queda en suspenso, ¿no? Esa es la idea. En el caso extremo de me hago su objeto, está este otro personaje, Renfield en la novela, para el cual el objeto el objeto oral queda absolutamente atravesado, ¿no? Es preso de una angustia sin fin. Ahora puedo decir cosas que no pude decir en la presentación porque ahora estamos en un grupo psicoanalítico. Así que, por una parte, queda en suspenso el deseo de separación en la fantasía del vampiro a costa de ponerse en el lugar del objeto del otro, hacerse parasitar por el otro para eludir la angustia de vaciamiento del otro. Fijaos que los puntos de salida yo los he ubicado en los lugares de angustia. Es el tiempo de angustia cuando no se puede más, ¿no? Cuando se proyecta la salida, la conexión con los otros niveles. Ahí la solidaridad de unos niveles con otros que señala Lacan, ¿no? Para resolver la angustia de vaciamiento, bueno, pues las diferentes salidas que ya hemos ido comentando el año pasado. Obviamente la salida por lo fálico es una de las salidas que intentan resolver la angustia de vaciamiento. Pero digamos el acierto de Murnau es que refleja muy bien la forma de salida. Otra cosa es el punto de llegada, ¿no? Eso es lo que refleja Coppola, ¿no? El punto de llegada, el punto de tramitación del oral a través de lo fálico. Pero lo que intuitivamente refleja muy bien Murnau es el momento de la salida. ¿Qué lugar, qué posición tiene que ocupar el sujeto para que dé lugar a este deseo de separación y pueda salir de la fijación al objeto oral, ¿no? Lo que no hace el personaje de Renfield en la obra. No lo hayáis visto, está en YouTube, me parece, desde luego está accesible en Internet, haciendo una sencilla búsqueda, o sea que no hay excusa para no verla y desde luego que merece la pena. Claro, no es solamente que el otro, la madre, según dice Lacan, en su verdad, devore al sujeto en el fantasma del vampiro, porque los fantasmas de devoración, yo decía, están en la mayoría de los monstruos, ¿no? Están también en los zombies, en el hombre lobo, esos otros mitos o personajes del terror que han trascendido. Pero en el caso del vampiro está más específicamente la mordedura y el vaciamiento. Y así es como Murnau define la esencia del mal. La esencia del mal en el vampiro que muerde y succiona. Es decir, que ejerce en este nivel del oral un efecto de retención y de vaciamiento. Entonces, ahí Murnau incluye imágenes, por ejemplo, la de la planta carnívora, ¿no? Que atrapa a una mosca, no la mata directamente, la atrapa, la retiene y la succiona, ¿no? No la devora, no la devora como un depredador directamente, ¿no? Sino que la retiene y la va succionando poco a poco hasta la muerte. Esa es la esencia de la maldad oral, ¿no? Esa es la figura monstruosa que encarna el Nosferatu de Murnau. Por tanto, está fuera de lo simbólico, al contrario del personaje de Coppola, es un personaje sin linaje, sin amor, sin deseo, irreal. Tiene una presentación, la otra imagen en la que hay un pólipo al límite dices como un fantasma, porque está al límite de la realidad, ¿no? que atrapa a algo, ¿no? con sus tentáculos. Y es un personaje sin soporte. No hay soporte de ese mal, no hay nada que lo sustente
y menos que lo justifique, por supuesto, ¿no? Y yo señalaba que la palabra nosferat se traduce en rumano como insoportable. Bueno. Interrumpidme cuando queráis, no sé si captáis la idea que quiero transmitir de cómo un autor le concede a través del expresionismo, concede la imagen, la representación visual de la obra a este personaje, ¿no? Con estas características. Yo decía, hay un atisbo fálico, es verdad, ¿no? Porque hay una escena, los que hayáis visto la película, es una de las escenas más famosas, incluso en el Congreso se ha utilizado, ¿no? Como foto de cabecera. La escena es en la que el Nosferatu de Murnau se levanta, está en su tumba y se levanta, ¿no? En una especie de erección absolutamente aterradora, con los brazos cruzados en el pecho, con esa figura tan alargada, ¿no? Tan alta, y se eleva así despacio. Claro que obviamente eso es un atisbo fálico, ¿no? Eso es una representación de la erección. Pero lo que me parecía muy interesante es que la erección en ese caso viene como este significante que hemos hablado otros años, los que no me habéis acompañado otros años, ahí os tenéis que darme el beneficio de la duda. Es una erección sin prohibición, es decir, es una erección que aparece desde el aspecto más básico, no simbólico, como trauma. Aparece algo que no se significa, que ni siquiera adquiere el valor de significar. Es ese significante que no puede conectarse con nada y que por tanto es puro trauma. Casi más apuntando a lo real, si valiera esa expresión, significante en lo real, que a lo simbólico. Es decir, no legislado por la prohibición del incesto, no legislado por el menosfí. Creo que lo puse aquí abajo. Fijaos lo que hay en el tiempo de la angustia, que el fi mayúscula está significado por el menosfí, pero en esa erección, en esa escena impresionante del Nosferatu levantándose, ¿no? Representando una erección, como es un personaje que no está ligado a la ley y que no está ligado a la represión, entonces aparece como puro trauma, ¿no? El efecto es mucho más terrorífico, podemos decir, ¿no? Cuando Fi mayúscula es puro trauma, esto para los que me habéis acompañado un poquito más, es porque no se conecta con lo que se reprime originariamente, que es el significante del otro barrado. La erección, el fi mayúscula, el falo como trauma, el goce fálico como puro trauma, está separado de cualquier significante que implique una falta en el otro. No se descompleta, es un significante que no descompleta al otro. ¿Vale? Por eso es trauma, ¿no? Eso es lo que refleja Murnau. Bien. En algún momento Lacan habla del goce fálico como aquello que revienta la pantalla imaginaria, es el goce anómalo. Y él dice, no, bueno, jugando un poco con las palabras freudianas, ¿no? No es tanto autoerótico, es decir, no tiene que ver con un auto, sino con un hetero, es heteroerótico, en el sentido que viene de fuera y por tanto viene como extraño, que viene de fuera del cuerpo, que no se conecta con nada, ¿no? Por eso revienta la pantalla imaginaria. Así que es un significante traumático antes de conectarse con la castración, que es el indicador del menosfí que os he mostrado.
Bueno, ¿por qué el expresionismo se convierte en una vía privilegiada de expresión de este monstruo, ¿no? de Murnau? Pues él, él mismo lo dice en una especie de narración que introduce la obra al principio del todo. Lo que podemos leer es: las imágenes de la vida se desvanecerán en las sombras. Así empieza la obra. Las imágenes de la vida se desvanecerán en las sombras, ¿no? Y es a partir de ahí cuando empieza todas estas imágenes de deformaciones, de elementos retorcidos, de la niebla, todo aquello en lo que él se sostiene para expresar este mal, ¿no? Esta maldad, esta monstruosidad. Las imágenes de la vida quedan ensombrecidas, ¿no? Recuerda mucho al ensombrecimiento del yo y obviamente también a lo ilusorio de la imagen del yo en Lacan, ¿no? En la identificación a través del espejo, del estadio del espejo. Las imágenes de la vida son engaños y se desvanecen en lo real, en la realidad de las sombras, ¿no? Bueno, así se puede definir el expresionismo. Hablábamos del expresionismo también el curso pasado, cuando Lacan habla de todo el cambio que hay en la pintura, ¿no? A partir del expresionismo. Es interesante, sí, quizá sí que lo puedo, porque lo tenía, me parece, por aquí a mano. Lo puedo releer porque, claro, uno que no es, yo que no soy un absoluto especialista en arte ni en historia del arte, pero se da cuenta y queda muy bien marcado el momento revolucionario del expresionismo en la expresión artística, ¿no? Justamente en este momento. Él había dicho que la pintura tradicional le da su pitanza al ojo. Estoy en la página 108 del seminario 11. La pitanza, os dije que era la comida de los pobres, ¿vale? Eso es lo que le da al ojo la pintura hasta el expresionismo, hasta el momento del expresionismo, ¿no? Le da la comida de los pobres. Invita a quien está ante el cuadro a deponer su mirada, como se deponen las armas. Este es el efecto pacificador apolíneo de la pintura. Se depone la mirada como objeto que angustia. Se le da algo al ojo, no a la mirada. En esta esquicia, lo vamos a comentar ahora, entre el ojo y la mirada, ¿no? Que era lo que vimos en las últimas clases del año pasado. Algo que entraña un abandono, un deponer la mirada. Por eso él dice que esta faz de la pintura, esta pintura previa, es un domamiradas, es un domar la mirada, ¿no? por este aspecto. Y luego añade: el problema es que toda una faz de la pintura se separa de este campo, la pintura expresionista. Esta, y es lo que la distingue, brinda algo que procura cierta satisfacción, en el sentido en que Freud usa el término cuando se trata de satisfacción de la pulsión. Cierta satisfacción a lo que la mirada pide. Es decir, deja pasar algo del goce de la mirada. Cierto goce en la mirada, ¿no? Al contrario de lo anterior. Así que me parece que define bastante bien, ¿no? Aquello de lo que estamos hablando. Si aparece el goce, no queda simbolizado por lo fálico, ¿no? Que es lo que os decía, la otra cara del fantasma del vampiro, a la que no se refiere Lacan. ¿Vale? Lacan, cuando habla de la verdad de lo oral, se está refiriendo a esto. La verdad de lo oral es la esencia de la maldad para Murnau, que es el otro que alimenta en su faz de vaciar y retener al sujeto. Lo compara con la esencia oscura de la naturaleza,
pone otras imágenes, ¿no? También pone la imagen de una araña. Hay algo en la naturaleza, una esencia oscura del mal que realiza esta función, ¿no? Retener y vaciar. No, no es exactamente matar, ¿bien? Y de hecho el vampiro no mata exactamente, retiene y vacía, ¿no? Poco a poco. Bueno, hasta aquí. ¿Algún comentario? ¿Me habéis seguido? Sí, una cosa que me has hecho pensar, Adelante. vampiro, ¿qué Bien. tal? Hola. Eh, que también es interesante cómo el vampiro imprime una modalidad de goce, ¿no? Es como que en su mordedura hace que los otros gocen como goza él, ¿no? Que también Mm, puede ser interesante. sí, sí, es verdad. Hay, bueno, algún elemento significante en la mordedura. Mm, Pero fíjate que hasta eso, bueno, habría que volver a ver la de Murnau, ¿no? Pero no sé hasta qué punto. Ah, sí, porque el personaje masculino, Hooter, lo llama Murnau, confunde, mira ahora que lo dices, la verdad es que todo al final le podemos dar vueltas, ¿no? ujú, Lo confunde con la picadura de mosquitos, si no recuerdo mal en la película. Dice que mosquitos se da cuenta de la marca de la mordedura y dice qué mosquitos hay aquí, ¿no? Es decir, que efectivamente hay una huella significante, con valor significante, y que rápidamente se significa, se cierra la significación con el otro significante mosquito, ¿no? Es de lo más interesante, es la manera de intentar llevar al terreno de la significación el significante que no tiene significante, que es, volvemos a decirlo, como una especie de significante del horror, ¿no? En este caso. En este caso, no tanto del trauma, que sería el falo tal y como se ha relatado, sino un significante enigmático, que él se encuentra en su propio cuerpo, ¿no? mm, Lo significa como mosquitos. ¿Qué mosquitos hay aquí? sí, Algo así. sí, es muy interesante eso, ¿no? Como en el seminario 10 también, Ujú. la pregunta del qué voy, ¿no? Cuando él se levanta y ahora qué pasa, qué quiere este. Sí, 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 sí. Claro, ahí, ante esa pregunta sí que Lacan conecta directamente con lo fálico. ¿Por qué? Porque la única referencia significante que aparece en el cuerpo para significar el deseo es la erección. El goce fálico es el único goce que se señala en el cuerpo, en una zona del cuerpo, en una zona que se levanta, que se erige. Mm. Sí, Sí, sí. es el significante de la vida, Mm, pero, pero ahí, claro, el hombre pues, es muy interesante, ¿no? Porque está muerto. sí, Entonces, sí, 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 sí. Mm. Claro, en el fondo él sustrae, ¿no? Vamos a pensarlo también así. Incorpora un significante, pone en juego un significante que no es el significante de la vida. Es decir, ujú, porque el significante fálico no se puede significar, pero puede dar lugar a que se sustraiga un significante del otro barrado, y eso dar origen al S1, o sea, dar origen al discurso. Es decir, que efectivamente es un significante de la vida, el significante fálico, pero la mordedura no es significante de la vida. Esa es la diferencia. O sea, el vampiro introduciría un significante primario, primitivo, que es el significante ujú, de la muerte. Por eso Murnau eh, para él representa la maldad más primitiva. Él dice en la obra la semilla del mal. ujú, Es apasionante ujú, verlo de esta manera. Claro, frente al significante de la vida, el significante de la maldad, de,
la maldad en la naturaleza. Ese que no hace cadena. Bueno, Ujú. a nivel fantasmático se acaba falicizando, que es lo que hace Coppola, la interpretación de Coppola de la novela. Es una interpretación fálica, ¿no? Intenta recoger este significante, ya llevándolo a esos términos, ese significante de la muerte, esa mordedura, y le acaba dando la significación fálica, la significación fálico-sexual. Sí, hay toda una erotización del monstruo, que es Claro, buenísima. claro, claro. Eh, el fantasma, el fantasma de succión, yo decía algo así, se convierte en fantasma de seducción. Ujú. Y aquí conectamos también con Freud, ¿no? Ese fantasma originario de seducción, ¿no? Para Freud, que erotiza desde lo fálico todos los elementos, el resto de los objetos, ¿no? Es decir, de la succión a la seducción, ¿no? Ese sería el pasaje, la salida de lo oral a lo fálico. Iba a decir antes una cosa del lugar que le da Murnau al sujeto en lo oral, ¿no? Eh, al sujeto que desea la separación, es decir, al sujeto que alberga este deseo de separación del pecho que señala Lacan en el seminario 10. Y Murnau lo ejemplifica muy bien con el personaje femenino. Ellen la llama él, porque él quiere cambiar los nombres que utiliza Stoker. Me parece que en la novela es Mina, ¿vale? Bueno, ahí hay un juego de nombres. Pero Ellen para Murnau realiza una operación, me ha recordado mucho lo que hablábamos el año pasado de los casos de anorexia, ¿no? Que es lo que tampoco pueden hacer las anoréxicas, ¿no? Operar con la propia pérdida del pecho. O sea, Ellen se ofrece sin coacción a Nosferatu para vencerlo o para conjurarlo, porque no deja de ser un fantasma, no es alguien real a quien se puede vencer, operando con su propia pérdida. Entrega su ser, ¿no? Desde ese don de dar lo que no se tiene, no da lo que tiene, sino da su ser, más bien da lo que no tiene, podemos decir. Por eso yo en la presentación en el Congreso la calificaba como sujeto heroico, ¿no? Nada que ver con el personaje femenino después en Coppola. Opera con la propia pérdida y es, para Lacan es la pérdida del pecho, aunque está ubicado en la madre, pero es el sujeto el que se lo tiene que cortar, ¿vale? No es tanto, ese corte no viene de fuera, ¿vale? Es el sujeto el que lo corta. Eso es lo que me parece que Murnau está, en esa última escena, está expresando. Así que se trata de cortarlo, separarlo del otro y separarse de él, cortarlo y perderlo. Y eso es heroico porque requiere una desidentificación con el otro, que es el otro lleno, poderoso, inmortal. Es decir, el otro que ha quedado lleno, que ha quedado alejado de la angustia de vaciamiento. El otro, al ofrecernos como objeto para saciarlo, para que no se vacíe, para superar la angustia de vaciamiento, ha quedado lleno, poderoso e inmortal. Ellen es heroica porque ha roto esa identificación con el otro pleno, lleno, poderoso e inmortal.
sea, justamente lo que no hace el personaje de Renfield que os decía antes, ¿no? Para el cual Drácula es su amo y él se convierte en el esclavo y además lo imita, porque él come insectos, chupa la sangre y tal. Entonces, esa es la salida. Esa es la salida de Murnau. No dice dónde va, no señala el punto de llegada en el circuito, como hace Coppola, pero sí define muy bien la salida. Operar con la propia pérdida sin coacción, o sea, sin compulsión. Hacerse cargo del deseo de separación, ¿no? Ese que ha quedado en suspenso en el fantasma del vampiro. Este es el sujeto en lo oral, ¿eh? Un héroe desde este punto de vista. Cuando lo que decíamos, las anoréxicas o incluso el melancólico no consigue, ¿no? El melancólico identificado al objeto que queda vacío, ¿no? Al objeto del que el otro se vacía en este ámbito. Al objeto nada, decíamos. Bien, estáis muy callados. Jorge, sí, yo Adelante. iba a preguntar una cosa. Venga, Beatriz, muy buenas. Que no te Muy buenas, ¿qué tal? Que siempre estoy un poco con lo mismo, yo creo. Pero Bueno, pues de eso se trata. a ver si soy capaz de Fíjate, decir lo que quiero. nosotros llevamos 6 años con lo mismo, Sí, el es verdad. seminario. A ver si soy capaz. Yo estaba pensando todo esto, pues quitándole cu- personas y cuerpo al asunto, ¿no? Y poniendo el lenguaje. Entonces, estaba pensando, si este otro con mayúscula es el lenguaje y estamos hablando de la pulsión, que Lacan dice que es el eco en el cuerpo de que hay un decir, o sea que al final no es algo carnal, sino que es un eco. Pues te escuchaba decir que lo que calma la angustia es que el otro no se vacíe y yo pensaba, ¿qué es? Que el otro no se vacíe de sentido, que el otro no se vacíe de significantes. O con otras frases, por ejemplo, con respecto a la araña, que el otro que alimenta y que puede retener y vaciar al sujeto, ¿cómo se pensaría? Como el otro que alimenta y puede no ser barrado y por lo tanto no ser lenguaje y por lo tanto no haber sujeto, justamente. Es una manera de entenderlo, digamos, utilizando, según lo veo, la vía más lógica. Pero ten en cuenta que el otro es proveedor, empieza siendo proveedor. Es decir, hace algo más que hablar. Y por eso, aquí señala Lacan, es el otro de la dependencia y de la necesidad en el nivel oral. Y de eso depende la supervivencia del sujeto. O sea, está el sujeto y el ser. Está el otro como lenguaje, pero también está el otro que provee o no de objetos y que realiza el corte. Yo no, Pero son objetos significantes siempre, ¿no? no, 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 no. O sea, justamente todo lo que estamos planteando al diferenciar este circuito del objeto del circuito del grafo del deseo que establece Lacan es que uno da cuenta del sujeto, de la constitución del sujeto a nivel significante, del lugar en el mundo a nivel significante que puede ocupar el sujeto y que acaba definido por ese ideal del yo, que es el punto de llegada de la flecha retroactiva. Pero además de significantes en el mundo, hay objetos. Hay objetos que no tienen, que no tienen soporte significante y que por tanto son insoportables. No es todo significante. Yo no creo que sea todo significante para Lacan. Y por eso él habla en el seminario 10, que en el fondo seguimos girando alrededor de todo lo que dice el seminario 10, habla de la angustia como lo que
no engaña. ¿Por qué? Porque el significante siempre acaba engañando. Al intentar darle una significación, como la mordedura, cuando se significa como picadura de mosquito, eso pasa siempre, es decir, acaba llevándonos al engaño. Entonces, están los dos mundos, el mundo del significante y el mundo del objeto. Y luego hay elementos que conectan los dos. Es decir, no se puede decir que sean mundos absoluta y radicalmente separados. ¿Vale? ¿Qué es básicamente lo que conecta los dos? Pues aquí aparece, aportación de Lacan, el significante fálico, que conecta objeto. Aquí el falo para Lacan es un objeto en el seminario 10. Él lo está tratando como un objeto. Conecta el campo del objeto no significante con el campo del significante. Para acabar diciendo, el falo es siempre significante, pero es significante que no se puede significar. No solo no se puede significar, sino que no conecta con ningún otro significante. Y por eso agujerea al otro, ¿no? Al otro del significante, a este sí. Pero este otro de lo oral, al que apunta la fantasía del vampiro, es un otro, yo no creo que sea el otro del lenguaje, es que es un otro no castrado, es el otro que no se vacía, porque para eso está la fantasía del vampiro, para ofrecernos como objeto para que él no se vacíe y por tanto no pasar por la angustia de vaciamiento del otro. Pero este otro que dices que no es lenguaje, yo lo pensaba como un lenguaje mítico o algo así, un lenguaje Bueno, donde hay una fantasía de totalización o algo así, ¿no? Es un lenguaje que nos pudiera explicar todo. sí, pero el goce y la pulsión sigue bordeando los agujeros y hay objetos que se cortan y que se pierden de ahí. Y eso lo que se pierde no es lenguaje, o por lo menos no es significante, es insignificante. Ujú. Mm. Claro, gracias a que hay insignificantes, hay Mm. lenguaje, ¿no? Claro, yo creo que en el ejemplo que has puesto, o sea, claro, los ecos del decir en el cuerpo, ¿no? Como una especie de eco de lo real, pero claro, eso apuntaría más bien al registro invocante que vamos a intentar abordar este año, pero es que también en el registro de lo invocante está lo que no es significante. Y por eso la idea del inconsciente como real, ¿no? que se ubica más bien en la última enseñanza de Lacan. Un eco en el cuerpo, pero más allá del significante y de la significación, más allá de lo simbólico. Mm. Con el lenguaje, pero sin la significación y por supuesto sin el sentido. Lo que tú planteas que todo puede convertirse en significante al final, ¿no? Porque todo conecta con el lenguaje, yo creo que sería un punto de partida de Freud, más bien, ¿no? Ah, sí, yo creo que no. O sea, yo pienso que Freud habla justamente mucho más de cuerpo y de que la pulsión viene del cuerpo, pero con esta definición de Lacan de que la pulsión es un eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir, pues ahí yo creo que se esfuma el cuerpo, entiendo yo. Claro, pero efectivamente un eco, una marca en el cuerpo que a través del análisis se puede significar. Es decir, que puede adquirir un valor significante y ese valor significante, como esa traducción, ¿no? Significante, cura el síntoma, ¿no? Esa es como sería la idea de Freud. Y luego ya empieza a pensar que no, que hay ahí algo más a lo que el significante, en términos de Lacan, no puede llegar. Pero vamos,
la separación entre el mundo del significante que atañe a la identidad. Yo el otro día empezaba la pequeña charlita diciendo, tenemos dos retos. Uno, alcanzar una identidad consistente y diferenciadora, que eso apunta a lo imaginario y a lo simbólico, consistente y diferenciadora, más a lo simbólico, y tenemos el reto en nuestra vida de canalizar lo pulsional, canalizar el goce, ¿no? Canalizar el goce de manera que no destituya al sujeto, que no nos enferme al fin y al cabo. Son dos campos que tenemos que conjuntar. El campo del objeto y el campo del significante, al fin y al cabo. Yo no veo al otro solo como... Yo creo que eso estaría de acuerdo con la lectura de Lacan. No es solo tesoro de significantes, o lugar del lenguaje, o sede del lenguaje. Sí, pero además, ¿no? Además. Porque el otro provee, ¿no? Y ya no solamente en lo oral, que es más evidente, sino también en lo invocante. Por eso hay una conexión que Lacan establece particular entre lo oral y lo invocante. En los dos el otro provee de algo que no es de entrada significante, que es el objeto pecho y la voz, ¿no? La voz surge de un vacío, no es significante. Vale, muchas gracias. Bueno, ahí lo seguimos pensando. ¿Queréis comentar algo más? Bueno, os doy algunas claves, intervenid cuando queráis, de este pasaje del nivel 1 al nivel 3, que es el que refleja, yo creo que muy, muy bien, ¿no? La película también es estupenda, el Drácula de Bram Stoker de Coppola. Desde el primer momento, Drácula tiene una característica, ya no es tan monstruoso, las deformaciones de Murnau han dado lugar primero a un hombre mayor, luego a un hombre joven y guapo, en cualquier caso con un elemento, vamos a decir, carnal, muy, muy acusado, ¿no? Es como que este pasaje toma ese levantamiento del Nosferatu, que decíamos antes, ¿no? El falo como trauma, lo toma en la red del deseo. Obviamente lo conecta con la ley, con la prohibición del incesto, lo conecta con lo simbólico para que ese tipo de goce pueda sostener o canalizarse en los vínculos, ¿no? En los vínculos a través del deseo y a través del amor. Bueno, creo que es evidente, aquí surgen rivales que tienen cuchillos y que le pueden cortar la cabeza, que tienen estacas y que le pueden atravesar el corazón, es decir, el elemento carnal se hace mucho más patente. Y lo curioso es el contraste con el personaje, en este caso de Mina, que es la correspondiente a la heroína de Murnau, ¿no? Y ella no es en absoluto un héroe en este caso, ¿no? Aquí solo tiene que operar con la falta en el otro, con el otro faltante, con el abarrado, opera con la falta. Si el personaje anterior, el de Ellen, tiene que desidentificarse, Mina, en Coppola, solo tiene que identificarse con la falta. Es decir, hacer suyo, como tenemos en el esquema, el deseo de castración. Enfrentarse con la angustia de castración del otro y hacerlo pasar a su propia castración. Identificarse con la castración del otro, con el abarrado. Bueno, he dicho solo como si fuera tan fácil. Obviamente no es tan fácil, ¿vale? Pero no es heroico tampoco, ¿no?
Bueno, yo añadí, está entre la identificación con su objeto, ¿no? Porque ella también se deja seducir, pero también seduce, también se muestra seductora. Entonces, entre la identificación con el objeto, que eso apuntaría más a lo imaginario, y la identificación con la falta, que apuntaría más a lo simbólico. Los aspectos que tienen que ver con la identificación con la falta, creo que casi no hace falta que lo diga, incluye al sujeto en un linaje. Y este Drácula es príncipe, es hijo del dragón, caballero de la Orden del Dragón, es decir, continúa un linaje. Tiene un pasado heroico también, ¿no? En la identificación con el objeto, lo que aparece en este caso es un fantasma amoroso, ¿no? Se da lugar a un fantasma amoroso. El otro, con mayúscula, en este caso, se enamora. ¿Vale? Dejamos de ser objeto de su goce para identificarnos con su deseo a costa del amor, a costa de ser el objeto de su amor, ¿no? Fantasma. Es como que en la seducción hay algo que se invierte. Se juega, se invierte las posiciones de seductor y de seducido. Es el otro, con mayúscula, el que se enamora de ella, ¿no? El que la ama. Bueno, el aspecto de la seducción, creo que hay una película intermedia, el Nosferatu, la versión del Nosferatu que hace Herzog, que es un poquito anterior a la de Coppola, y ahí se ve estupendamente la escena de la seducción, ¿no? Como el personaje femenino finalmente seduce al Nosferatu, incluso se sube su vestido, ¿no? Para que la muerda, que se olvide que es de día y así lo destruya la luz. Así que el Nosferatu de Herzog está un poco entre medias, ¿no? Tiene elementos del primero, de Murnau, pero también tiene elementos del segundo, del seductor de Coppola, de poner en juego el deseo. Bueno, esa era la conexión, ¿no? Lo que podemos ver, destacar del goce fálico en una de las obras y del goce oral y de cómo lo trata y de dónde coloca a cada personaje. Los personajes fundamentales son el vampiro y en este caso la mujer, ¿no? Bien, comentarios. Dejo de compartir pantalla por un momento por si queréis comentar algo más. Si no, vamos a entrar en lo que va a empezar a plantear nuestro seminario de este año más directamente, porque hablamos muy detenidamente de lo oral el año pasado. Hoy lo hemos ilustrado en su conexión, en esta salida que conecta con lo fálico, a través del vampiro. Lacan no comenta este faz amorosa del vampiro, esta faz amorosa del vampiro y deseante. Obviamente me parece mucho más interesante para nosotros la otra, ¿no? Porque está justamente más lejos de lo símbolo, de los símbolos y de lo simbólico. Por tanto, desde el punto de vista también creativo y artístico, para mí tiene mucho más valor, ¿no? Evidentemente. Venga, pues si no queréis comentar en otra cosa, vamos a comentar, lo que nos dé tiempo, algunas conclusiones sobre las últimas clases del curso pasado, porque nos van a servir sobre todo para introducir después, por contraste, el objeto voz, tal y como lo vamos a intentar abordar este año. Ya hablamos del objeto voz el año pasado, sobre todo en su manifestación como superyo. Vamos a recordar algunas cosas, pero lo que me parece muy interesante es hacer el contraste, también tiene que ver con el circuito, entre
el nivel de lo visual y el nivel de lo invocante. Y sobre todo respecto a algo que comentamos no tan profundamente el año pasado, que es la cuestión de la temporalidad. La temporalidad que se pone de manifiesto en lo visual, este tiempo de lo fugaz, ¿no? Tiempo de la fugacidad, que expresa muy bien el destello, ¿vale? Recordad que lo relacionamos también con otra película estupenda, ¿no? Él la está viendo a ella y cuando quiere acercarse a ella, está enamorado de ella y ella de él, pero algo los frena, hay una represión o una imposibilidad de satisfacer el deseo en lo fálico, y en su lugar lo que aparece es un destello sobre el mar, ¿no? Estaba hablando de la edad de la inocencia, Scorsese, ¿no? Quedamos que era, y bueno, pues ese momento que viene a ubicarnos la fugacidad del destello, ¿no? Y que Lacan habla que el tiempo en lo visual es el tiempo del instante terminal. Si es el instante terminal, conjunción entre el instante de ver y el momento de concluir, lo que se pierde es el tiempo de comprender, ¿vale? Ese es el tiempo del destello. Es interesante que lo pensemos un poquito antes de adentrarnos en la voz y en lo invocante, porque para comparar y para contrastar con el tiempo en lo invocante, que va a ser un tiempo diferente, ¿no? Según también nos señala Lacan. Él, ya digo, deja las cosas ahí y luego cada uno que haga lo que pueda con eso. Entonces, comento algunas conclusiones sobre el objeto mirada y sobre el nivel de la mirada que comentamos el año pasado. El punto de partida es que la conciencia, el yo percepción conciencia freudiano, podríamos decir, la conciencia se sostiene en una escisión. La escisión del yo en el proceso defensivo, que el propio Freud destaca al final de su obra también, ¿no? Y Lacan añade, esto lo recurrimos brevemente el año pasado, que es del seminario 11, que la repetición pone a prueba. Esa repetición que no es autómaton, sino que es impacto, ¿no? Tiqué o tiché, según leemos en el seminario 11. Es decir, que si la conciencia se sostiene en una escisión que la repetición como impacto pone a prueba, el campo de la visión es el que es el campo de referencia en este aspecto. Es decir, el campo del yo, percepción, conciencia se sostiene en una escisión que sostiene el campo de la visión. ¿Por qué? Por este aspecto de la esquicia del ojo que había establecido Lacan y que habíamos hablado el año pasado. La esquicia del ojo entre la visión y la mirada, lo que ve y lo que mira, ¿no? La mirada que siempre viene como exceso a la visión, pero que en este nivel, el exceso, el objeto A, está fuera, está excluido. Por eso, voy a volver por un momento al esquema. En el nivel cuarto, en el nivel de lo visual, Lacan dice, aquí se elude la angustia. ¿Por qué? Porque el objeto mirada, lo vamos a intentar pensar ahora un poquito mejor con lo que él dice en el seminario 11, está fuera. Lo que se percibe hace generar la ilusión de que el espacio es un espacio lleno, es un espacio pleno, de que podemos ver todo lo que hay que ver, ¿no? Aunque no sea así. Me he dado cuenta que cuando he puesto en el esquema que se elude la angustia, lo podemos precisar un poquito mejor añadiendo justamente que lo que se elude
es el tiempo de la angustia. El tiempo de la angustia no es el tiempo de la fugacidad, no es el tiempo del destello, ¿vale? Por eso el destello no angustia, no le angustia al personaje de la edad de la inocencia. Eso sí, le hace cerrar los ojos, ¿no? Un destello, de repente, un reflejo que no podemos ubicar muy bien en el campo espacial, en el campo de la percepción, no nos angustia, pero sí nos hace cerrar los ojos. Es decir, inmediatamente ponemos en juego una defensa ante esa fugaz manifestación, digamos, del objeto mirada a través de ese destello. ¿Bien? Por tanto, elude la angustia porque elude el tiempo de la angustia. El tiempo de la angustia, os lo he puesto aquí abajo, esto en cada nivel, es el tiempo en el que el objeto A se atraviesa, ¿no? Se atraviesa como el hueso en la garganta, ¿no? En el que uno queda ahogado y uno puede estar unos instantes ahogado. Hay un tiempo limitado. El tiempo de la angustia es fundamental para Lacan porque anuncia su propia terminación, ¿vale? El tiempo de la angustia para el sujeto no puede ser un tiempo ilimitado. Si a uno se le atraviesa el hueso en la garganta y no lo expulsa, durante mucho tiempo se muere, ¿vale? Por tanto, es un tiempo que no es el tiempo de la fugacidad, ¿vale? Por tanto, se elude a nivel visual el tiempo de la angustia. Bueno, Lacan habla, no me quiero entretener tanto en el repaso, así que prefiero que me preguntéis, voy a ir comentando algunas de las cosas que dijimos. Hablaba primero de la función de la mancha, ¿vale? De la mancha que aparece en el espacio visual como aquello que hace surgir la mirada, aquel punto que justamente señala lo que escapa a la visión, ¿vale? Así que esa sería la función de la mancha, hacer surgir la mirada como lo que escapa a la visión. Lacan utiliza el ejemplo del cuadro de Holbein, con ese despliegue de la mancha que se convierte en una calavera, y cómo se establece en esa combinación entre el cuadro y la mancha que se despliega, se establece lo que Lacan llama la captura del sujeto. Así que en ese campo, en el campo de la visión, la imagen se convierte en un montaje que captura al sujeto, hace desplegar la mancha, hace generar una especie de falo positivo, ¿no? En el sentido de que lo que aparece como mancha, lo que cuando vemos el cuadro nos hace preguntarnos qué es eso, de repente, si nos situamos en la perspectiva adecuada, en lo que Lacan llama el punto geometral, esa mancha se despliega en algo, ¿no? Aparece algo donde lo que había es una mancha. Esa es la captura del sujeto en el campo de la visión. Pero claro, en esa captura del sujeto, ¿dónde situar la mirada? Ese es el trabajo que hace Lacan en esas clases que revisamos detalladamente y fuimos leyendo el año pasado. Entonces, frente a la mancha, cuyo despliegue en el campo de la visión captura al sujeto, Lacan ubica el punto luminoso. Ese punto luminoso que es señalado fugazmente por el destello, ¿no? ¿Qué señala el punto luminoso? Algo del orden del objeto que está fuera de este campo. El objeto es la luz, ¿no? La luz como exceso, ¿vale? La luz de la que hay que defenderse. Fijaos qué objeto más característico, ¿vale? La luz como exceso.
La luz como exceso, y el primer elemento de defensa es para Lacan la pantalla. El ojo pone una pantalla, ¿no?, en ese lugar donde se construye la imagen, se establece también un efecto de pantalla opaca. La pantalla opaca, si situamos una pantalla delante de un foco de luz, evidentemente hace sombra, es decir, nos protege del exceso de luz, nos protege del deslumbramiento. El destello es como un chorro de luz, una de luz que ha salido, que ha pasado por encima, ¿no?, que ha trascendido la pantalla, que ha podido eludir el efecto ensombrecedor, digamos, de la pantalla. Pero es justamente ese efecto ensombrecedor el que puede situar al objeto, el que puede hacer aparecer al objeto percibido. Por eso decía Lacan, poníamos el dibujo, que la realidad es marginal respecto a la pantalla, es lo que está alrededor de la pantalla, ¿no?, lo que hace aparecer la pantalla como margen, como algo marginal a su propio efecto de pantalla. Una construcción, una vez más, ¿no? Ese punto luminoso del que la pantalla opaca se convierte en defensa, ese punto luminoso que señala dónde está el objeto a este nivel, dónde está la luz, ¿no?, la luz como objeto, él dice, nos mira, ¿no? Ahí estaba este cuentecito que él cuenta de cuando él era joven y ve esa lata, cuando va en una barca, esa lata flotando sobre el mar. El punto luminoso mira, por eso hace aparecer la mirada, ¿no?, sin perspectiva. Es decir, aquí no hay perspectiva que valga, que cree ese efecto de anamorfosis que hace desplegar la mancha y ubicar al sujeto en la distancia, ¿no? Aquí, respecto a lo que mira desde el punto de luz, desde el punto luminoso, no hay perspectiva. No se puede ubicar en el espacio. ¿Bien? Bueno, dice que el cuadro lo encuadra. No vamos a detenernos ahora en lo que para él es un cuadro, pero sí en esta idea de que a nivel de la visión, cuando nos situamos ante el punto luminoso, somos nosotros los que nos convertimos en cuadro. En la medida que aparecemos en ese cuadro como la mancha, ¿no? Al ser mirados desde un lugar desde el que no podemos situarnos, que no podemos situar en el espacio, justamente somos nosotros los que nos ensombrecemos, los que nos convertimos en mancha, ¿no? Por eso él hace esa oposición, os lo iba a poner pero no lo he encontrado, de los dos triángulos, y el sujeto se coloca en uno en el punto de la perspectiva, en el punto geometral, pero en el otro triángulo en el punto del cuadro, como mancha en ese cuadro. Son dos triángulos invertidos, lo podéis ver en el seminario 11 y ya lo vimos el año pasado. Es un efecto cautivador, él dice, y sustituto de eso que no se despliega en el efecto de anamorfosis que se señala en la visión, ¿no?, en el primer triángulo. No se despliega en la visión, pero se puede encuadrar pese a ser el sujeto mancha en ese cuadro. Decíamos que el tiempo del destello es el tiempo de la fugacidad, que es el tiempo propio de este ámbito. No es el tiempo de la angustia, lo decía antes, sino que se queda
en el tiempo de la señal de angustia. No lo voy a poner ahora, pero cuando hemos hecho la distinción de los tiempos de la angustia, distinguimos el tiempo de la señal de angustia, señal de castración para Freud. Ese sí es instantáneo. Ese tiempo de la señal de angustia lo distinguimos del tiempo de la aparición de la angustia y luego de la instalación de la angustia, ¿no? Hicimos esa distinción en 3 tiempos diferentes de la angustia. El tiempo fugaz del destello es el tiempo de la señal de angustia. La señal de angustia te hace perder la perspectiva, ¿vale? Pero solo instantáneamente. Y ya están los ojos ahí para cerrarse. El sujeto retrocede, se ve muy bien en la edad de la inocencia, retrocede ahí, ¿no? Queda pasivizado, queda paralizado. Y esto nos llevaba, me parecía importante señalarlo, porque no está tan señalado en Lacan, a entender un poquito mejor el efecto, todos tenemos una delante ahora, el efecto de las pantallas con brillo. Yo decía, claro, ¿qué pasa con las pantallas con brillo? Producen artificialmente un destello continuo, es decir, son capaces de aprovecharse de un objeto, de un tiempo que elude la angustia, pero de conservar la constancia del brillo de este destello fugaz que aparece como indicador del punto luminoso. Si Lacan dice que el cuadro es un domamiradas, la pantalla ya no es que dome la mirada, es que atrapa, absolutamente captura al sujeto a la enésima potencia. ¿Por qué lo captura? Porque no solo permite ese efecto de despliegue del objeto, sino que lo hace domesticando el destello, vamos a decir, el efecto de punto luminoso del cual en la realidad tenemos que defendernos. Puede ser más atractiva la pantalla que la propia realidad. Nos engancha mucho más la pantalla que la propia realidad. En la realidad, el punto luminoso es algo de los que nos tenemos que defender a través de la pantalla opaca, pero claro, si la pantalla misma es una pantalla luminosa, se deshace todo el efecto, se altera absolutamente la captura del sujeto. Entonces, decía, se superpone el destello y la perspectiva, se juntan. Si en la distinción que ha hecho Lacan en la esquicia del ojo, el ojo no los puede juntar, la pantalla consigue juntarlos. Estaba acordando de cuando vas a ver una exposición de pintura y haces una fotografía, aunque sea con el móvil, del cuadro, la fotografía es como que se viera mejor, como que resultara más atractiva que el propio cuadro. Es un efecto perverso, ¿vale? Es como que se viera mejor el cuadro en la fotografía que has hecho con el móvil que ante el propio cuadro que se tiene delante. Lo podéis comprobar. Por tanto, si el cuadro señala Lacan, en el cuadro siempre podemos notar una ausencia, ¿no? Una zona oscurecida de la pantalla que provoca y acentúa el efecto de lo pintado, ¿no? De la realidad marginal pintada, ¿vale? La pantalla luminosa tiene el efecto contrario. Reproducir artificialmente el destello continuo manteniendo la perspectiva y por tanto disminuye el efecto de la pantalla opaca, hay menos defensa ante la luz, pero a la vez eso sin señal de angustia, ¿vale? No se pierde la perspectiva.
la angustia de perder la perspectiva, de desaparecer la profundidad y perderse ese destello en la profundidad del campo, en la pantalla luminosa no está. Está todo a distancia. Y como consecuencia, fascinación, adicción, pasivización y dependencia absoluta del otro. Solo que en este caso es un otro sin barrar. Es el otro de la potencia, como tenéis en el nivel 4, ¿no? Lo visual es ante la potencia del otro. Y el deseo característico de este campo, identificado a la potencia del otro, es el deseo de posesión. Mientras quede fijado, como hacen las pantallas con nosotros, a este campo, lo que permanece se elude el tiempo de angustia y lo que permanece es el deseo de posesión. ¿Vale? Pero claro, la salida, la circulación por los diferentes niveles es a través de la angustia, no es a través del lugar del deseo. ¿Qué quiere decir eso? Que son los otros niveles los que nos tienen que arrancar del tiempo de lo visual, del nivel de lo visual. Que es lo que vamos a intentar ver y contrastar con el nivel de lo invocante, ¿no? Cómo nos arranca de esta fijación a lo visual que elude la angustia. Voy a decir alguna cosa más y si queréis comentar alguna cosa de este repaso rápido que he hecho, me decís. La fijación a lo visual fija también este deseo de posesión al que me estaba refiriendo a nivel del fantasma. Pero el fantasma no es el acto. Es decir, que el nivel visual es cómplice del nivel del fantasma, pero un nivel de fantasma que no abre al acto, ¿vale? Esto lo digo porque lo vamos a contrastar también con el nivel de lo invocante, con el nivel de la voz. Por tanto, pasiviza, ¿no? Lo hemos dicho. De hecho, ahora que volvemos a las clases presenciales a la universidad, se ve muy bien cómo cuesta mucho, el diálogo se establece con mucha más facilidad, cuesta mucho menos intervenir, activarse, digamos, en las clases presenciales que en estas. En estas echamos de menos, lo comentamos mucho Gerardo y yo, que las intervenciones, pero es que es el efecto de la propia pantalla, ¿no? Cuesta mucho más intervenir, aparte que es más incómodo, etc. Bueno, queda un pequeño detalle, a lo mejor puedo decirlo el otro día, sobre el gesto, a lo que Lacan llama el gesto, pero como estamos casi sobre la hora, prefiero que comentemos si queréis cualquier asunto. Porque claro, ¿qué tiempo va a inaugurarse, a alterarse de este tiempo fantástico que elude la angustia en lo invocante? Justamente en lo invocante el efecto es el efecto contrario. Lo que se elude es el deseo, ya veremos por qué, y lo que se instala en una especie de tiempo permanente, mientras permanecemos en este nivel, es el tiempo de la angustia, ¿no? Que Lacan directamente ubica en el superyo. Así que el contraste fundamental, la solidaridad fundamental entre los dos niveles, tiene que ver sobre todo con la temporalidad diferente en los dos niveles. Hay otras características distintas, cómo se manifiesta el otro en cada uno de los lugares que podemos pensar. Bien. Bueno, una sesión más bien introductoria que nos hace ubicarnos un poquito mejor en el territorio de lo invocante y de la voz. Ya os adelanto que es el terreno más difícil, así que bueno, iremos despacito como siempre. Y además en este terreno, quizá también por la dificultad, no tenemos una referencia tan clara como teníamos en lo visual, ¿no? Recorrimos 4 lecciones, creo recordar, del seminario 11, donde él
establece a su estilo, difícil, pero con una cierta progreso cronológico incluso, y hasta didáctico, podemos decir, y con ejemplos muy valiosos, que pasa en el campo de lo visual, la distinción entre el ojo y la mirada, etcétera, pero no tenemos nada parecido en el terreno de lo invocante. Así que tenemos que recurrir mucho más a nuestra propia elaboración, intuición y relación y conexión de unos elementos de la enseñanza de Lacan con otros, ¿no? Así que nos lo va a dificultar un poquito más en este caso. No hay clases de referencia que podamos ir leyendo y nos sirvan a todos de soporte. Estamos más en lo que apunta a lo insoporte directamente. Bien. Bueno. Vea, tenemos que darle vueltas a lo que has planteado, claro. ¿El otro tiene cuerpo o no tiene cuerpo? Eso sería la duda que tú planteas y el cuestionamiento que nos podemos hacer. El otro, con mayúscula, ¿tiene cuerpo? Si provee de objetos, no sé. Es una duda que yo también me puedo plantear, a ver cómo la podemos plantear. Está claro que el goce del otro sí que para mí es un fantasma, ¿no? La idea del goce del otro. No, el goce del otro sí que es un concepto que a mí no me cuadra. Goce, el otro como lugar de goce para que el sujeto se pueda sostener ahí. Pero fíjate que Lacan el goce del otro lo ubica en el nivel fálico. Dice, es ante el goce del otro, ¿no? Ante el goce del otro aparece la castración en el nivel fálico. O sea que... Yo el goce del otro lo entendía como los que se inmolan con Dios, la verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí. Eso sería como una especie de identificación totalitaria, ¿no? Con el goce del otro. Pues da para pensar, porque ¿quién es ese otro en ese caso, ¿no? A mí me cuesta mucho pensar sin, o sea, quiero decir, el cuerpo está todo el tiempo, claro, pero lo que me cuesta verlo es en Lacan, en su enseñanza, ¿dónde está el cuerpo? O sea, como a veces también dice que es imaginario, ¿no? En esta conferencia que da en Estados Unidos, habla del cuerpo todo el tiempo como algo imaginario. Y luego con estas frases de la pulsión es un eco en el cuerpo de un decir, o sea, Sí, sí, sí. no sé dónde está el cuerpo realmente. No sé si es... Queda abierto para nosotros, para investigar. Y al fin y al cabo es de lo que se trata en un seminario. Yo creo que no lo, o sea, no, él no contempla solo el cuerpo como algo imaginario, pero bueno, no, creo que queda ahí como cuestión abierta. Bueno, pues si no tenéis más intervenciones, nos vemos. Yo tengo una. Hola, Paloma. Yo que estoy aquí un poco intrusa porque yo no sé de psicoanálisis, pero voy aprendiendo un poquito y te quería dar las gracias por participar en el Congreso del Expresionismo porque había 2 paneles sobre el vampiro, es decir, había 6 ponencias dedicadas al mito del vampiro, que es tan interesante. Y bueno, que hubiera una psicoanalítica creo que es muy interesante porque hemos aprendido mucho y además es una conferencia que ahora se puede ver y antes he mirado y tenía ya 130 visualizaciones ese panel, así que está muy bien. También, pues mira, así vamos aprendiendo sobre psicoanálisis y a ver si esto también sirve para que más gente se anime. Estupendo. Tanto a hacer análisis sobre el mito del vampiro, que yo creo que tiene... Yo hoy lo he entendido mucho mejor con lo que estabas explicando, la verdad. Bien. Claro, es que, bueno, la presentación eran 20 minutillos. Claro, habrá Había lo que condensar explicado un poco, pero para mí más claro. aparte que tú ya también es que vas aprendiendo, o sea, Poco a poco, poco a poco. es un oído ya más Se avezado. intenta.
Así que Ya, solo eso. muchas gracias. Bueno, queridos, pues nos vemos dentro de 2 semanas a la misma hora. Muchas gracias. Que os vaya muy bien. Dios, Yo me voy a quedar gracias. en sesión porque la voy a aprovechar ahora para un paciente que tengo, así que nada, os invito a que os vayáis ordenadamente. Muchas gracias, Abrazo a Jorge. todos. Adiós Hasta a todos. luego. Dentro. Hasta luego, muchas gracias. Adiós. Adiós.